Buenas a todos, os damos la bienvenida al podcast de la Escuela de IA. Hoy tenemos un invitado muy especial, Jesús, experto en inteligencia artificial y en desarrollo de videojuegos, podríamos decir, asistidos por IA. Vamos a tener Ujú. una conversación acerca de cómo la inteligencia artificial está revolucionando todos los sectores, pero concretamente el sector de los videojuegos. Y vamos a ver su experiencia desde sus inicios en este mundillo de los videojuegos, de la IA, cómo lo ve y qué expectativas tenemos de futuro en la creación de videojuegos. Así que bienvenido, Jesús. Gracias, gracias. Encantado de estar aquí. Oye, un placer para mí. Jesús y yo, de hecho, trabajamos juntos, tenemos muchos proyectos en común en AI Hackers Sí, y en cuanto inicié el podcast, fue una de las primeras personas en las que pensé traer, porque oye, ¿para qué ir a buscar gente de fuera si tenemos aquí talento y sobre todo en el tema de los videojuegos, que me encanta jugarlos, pero no tengo ni idea de cómo hacerlos? joder, qué curioso. Pues no sabía que pensaste en mí. Mira qué bueno. Hombre, este es el capítulo 5 o 6, joder, ya no lo sé. Y aquí estás, o sea, que eres de los primeritos. Vamos, vamos, vamos. Así que bueno, tío, pues me gustaría que contaras un poco, oye, tus orígenes y cómo entraste en el mundo de los videojuegos, de la IA. Bueno, pues que empieces un poquillo a contarnos tu vida y a ver si podemos inspirar a estas personas que nos están escuchando, a estos cracks. Ojalá, ojalá. Lo bueno es que todo está relacionado, tío. Ujú. Te lo he dicho al principio de que tengo que empezar desde el principio, que Venga. es de cuando yo era niño. Em, a mi madre, en concreto, le gustaban los videojuegos. Entonces, con 5 años ya jugaba al Super Mario 64, Ujú. que ese lo conoces seguro. Sí, sí. Poco tiempo después, apareció la PlayStation 1 en mi casa y la PlayStation 1 tenía el Crash Bandicoot, que, para el que no lo sepa, pues es un juego de plataformas que también fue pionero en videojuegos en 3D, junto con Super Mario 64. Y este juego, junto con la secuela y luego la tercera entrega, se convirtió en mi saga favorita con mucha diferencia. Luego, a lo largo de mi vida, pues sí ha habido otros videojuegos, pero esto fue, muy impactante. O sea, jugaba lo que me dejaban, yo tenía que jugar 2 horas al día como mucho, era cuando los padres controlaban más las pantallas que ahora, todo hay que decirlo. Em pero vamos, yo hacía dibujos y me inventaba historias, o sea, yo estaba muy, muy viciado. Entonces, a la edad de 10 años, Ujú. yo me hice la pregunta de: "¿Cómo se hace un videojuego?". O sea, ¿sería capaz de hacer un videojuego? También, es verdad que yo me veía ya capaz, sin tener ni idea, porque es verdad que yo sacaba buenas notas, estaba como muy muy mimado en el sentido de qué bien se te da, ¿no? Entonces sí que dije: "Me veo capaz", ¿sabes? O sea, sin tener ni idea. Entonces, cogí un portátil, que teníamos y me puse a investigar. Entonces, encontré el motor de videojuegos Game Maker, Ujú. en su momento era, bastante viejo, o sea, tú ves ahora la interfaz antigua y es el típico programa de Windows 98, así, Windows XP más bien, pero ahí empecé. Empecé ahí viéndome tutoriales, que por Ujú. suerte había uno en español, que yo en aquel entonces no tenía ni idea de inglés. Y mi mundo de la programación empezó ahí, pero yo no lo sabía, porque era, no code. O sea, fíjate en aquel entonces que ya existía, Era cajitas, ¿no? De unir cajitas. eso es, existían las variables, pero ¿sabes qué es lo más curioso de esto? De que yo estuve programando por lo menos hasta los 12 13 años sin saber qué era una variable. No es coña, o sea, yo tenía que ingeniármelas para que funcionase, como fuera. Y una cosa que yo recuerdo que me costó muchísimo, pero la conseguí, era que, o sea, era como un jueguecillo de fútbol, de uno contra uno, y tenías que elegir un personaje, y yo quería que cuando pasase a la siguiente pantalla saliera el personaje que había elegido. Ujú. Claro, si tú lo piensas, es tan sencillo como guardas en una variable el personaje que has elegido
y cuando inicias la partida, pues instancias el objeto, pero yo no tenía ni idea. Sin embargo, sí que sabía crear objetos. Entonces yo me creé un objeto para cada valor de la variable. Sería como un enum, pero súper mal hecho y conseguí que funcionara, ¿eh? Y yo todo orgulloso. Joder, no, hombre, cuando eres tan pequeño, la verdad que el hecho de conocer los conceptos de programación es muy difícil y más en aquellos Justo. tiempos donde el acceso a Internet tampoco era tan generalizado de está todo el conocimiento en un vídeo de YouTube, pues era más complicado. Exacto. Es que en YouTube, ahora que lo has dicho, lo único que había era un tutorial en español de hacer un videojuego de plataformas y alguna cosilla por ahí suelta, pero hacer un juego de fútbol no había, por Ujú, ejemplo. claro. O a lo mejor sí que había de hacer un RPG, pero yo no sabía, por ejemplo, tenías el mapa y cómo hago que el personaje lleve unos Pokémon y entra a un combate y esos Pokémon aparezcan. Eso no tenía ni idea, no sé, era algo Claro. impensable. Ujú. O Así sea que que bueno, es algo que desde pequeño, ¿no? Has tenido esa curiosidad de ir a ver cómo funcionaban esos videojuegos que te gustaba jugar y justo, programar unos nuevos. justo, eso es. Y eso, estuve varios años, bastantes, hasta los 19 que entré al Ujú. grado superior. Estuve programando prototipos, había videojuegos que estaban terminados. Mi mayor desafío fue hacer una especie de Clash Royale que funcionase con online, pero no sabía qué era el online, no sabía que era un servidor. O sea, lo que conseguí fue, tener 2 ordenadores que se conectaran Ujú. y tú podías lanzar un Bowser, porque es que era un Bowser, y aparecían los 2 y se sincronizaba. Bueno. Pero ya poner, 2 Bowser a pegarse, se desincronizaba, ¿sabes? Claro, las latencias y un montón de cosas que hay que ver Justo. ahí, claro. Eso es. Pero vamos, me costó bastante, pero lo conseguí. Y todo esto antes de entrar a estudiar programación de verdad, digamos, Ujú. ¿no? Y luego cuando entraste en el grado de programación, ¿ahí diste cosas de videojuegos o seguías tú por tu cuenta aprendiendo y viendo? ¿O era más un módulo más genérico o tenías cosas de programación de videojuegos y eso? Pues había más, respecto a lenguajes de programación clásicos, Ujú. Java, Python y tal, pero de videojuegos solo tuve un trabajo opcional que me lo curré muchísimo, lo hice con Unity, hice un nivel del Crash Bandicoot. Y me jodió porque me costó muchísimo y la profe llegó, lo miró y dijo 10. Y digo: "Pero juégalo, hombre, juégalo, rómpelo, yo qué sé, haz algo". Pues no, me puso un 10 y ya está. Em, pero lo bueno del grado fue eso, que sí que aprendí a programar de verdad. Ujú. Y es Aprendí cómo funcionan las redes, más o menos, porque la verdad que el grado, en mi opinión, sales con muy bajo nivel de ahí. Ujú. Sí, al final, pues, o haces un grado muy especializado en programación de videojuegos, por ejemplo, que ahí pues seguramente aprendieras mucho, pero bueno, al final donde más has aprendido de esto es por tu cuenta, seguramente, es lo Sí, sí, que pasa en todos. to Y yo tengo una pregunta, porque yo de pequeño también, muy de joven, empecé a programar chorradas para un juego que se llama Jabo, no sé si lo conoces, que sí, pues sí. yo era scripter ahí semiprofesional también y con 10 años programaba en Visual Basic 6, que Anda. yo tampoco tenía ni idea de nada, ni que estaba programando para videojuegos, ni nada, pero yo recuerdo que había una gran comunidad open source, es decir, de gente que daba su código gratuito para que tú lo puedas editar y tal, y yo Ujú. también programaba sin tener ni idea. Pero hoy en día yo miro ese tipo de programación que hacía y la verdad que, bueno, no era mala, pero ha cambiado mucho. O sea, ¿cómo crees tú que está cambiando la programación sobre todo en videojuegos, ¿no? De lo que era hace, pues, 20 años. Joder, 20 años. Lo he Claro, tenido claro. que pensar, digo, ¿cuánto? Pues sí, más de 15, 20 años. ¿Cómo ha cambiado a lo que tenemos ahora? ¿Cómo lo ves tú ese, Sí, sí, ese totalmente. mundillo? Hmm. Pues
yo lo que veo, y seguramente tú estés de acuerdo por la IA, como todo ha ido cada vez abstrayéndose más. Ujú, Al final, por ejemplo, en el grado, todo lo tenías que hacer con el código legacy total, pero de hecho, en cuanto empecé en mi primer trabajo, ujú, me di cuenta de que existía Angular y dije, ah, o sea que hay muchas cosas que a la mm, hora de desarrollar una web no tengo que tener en cuenta. Ya están de base, ¿no? Que serían los frameworks. Y esto pues ha ido evolucionando hasta que ahora con la IA sí, cada vez te hace falta saber menos el grano fino, mm, aunque es importante porque puede haber muchos problemas si no lo sabes. sí, los fundamentos están ahí. Yo Sí. quiero hacerte una pregunta. A día de hoy, ¿cómo se hace un videojuego? O sea, una persona que nos esté escuchando y que diga, joy, me gustaría hacer un videojuego chorra, súper fácil, y ¿qué pasos podría hacer o cómo podría iniciarse en este mundillo? Es buena pregunta. O sea, lo más fácil es bajarte uno de los motores gráficos que hay. Ujú, Puede ser Unity, que puede ser Unreal Engine, que también está Godot, que es open source. Y luego el que uso yo es GameMaker, que ujú, está más especializado en 2D y de hecho el mío se supone que es más para principiantes, aunque, bueno, claro, es que tienen no code, que también tiene sentido. Sí, pues yo recomendaría una de esas dos. ujú, Eh, pues, bueno, no he dicho cuáles, perdón. Recomendaría Unity por la comunidad enorme que tiene ujú. o GameMaker por lo accesible que es. Vale. Entonces, tú una vez que te bajas el motor gráfico, es verdad que en GameMaker está más claro, ya te aparecen todos los elementos que necesitas. Te aparecen las carpetas organizadas donde tienes los sonidos, donde tienes las salas, que se llaman salas. Los sprites son los dibujos, digamos, que tienen los elementos de un videojuego. Ujú. Luego los puedes utilizar también para los fondos. O sea que si una puerta, por ejemplo, sería un sprite, ¿no? Sí, O una el, di- ventana o un... el dibujo Ujú. sería el sprite, pero luego lo que sigue la lógica de abrir la puerta se llama objeto. Por lo menos Vale, en GameMaker, en Unity no recuerdo si se llama objeto, sé que puedes hacerte como una clase objeto que se llama prefab, cada uno tiene lo suyo. Cada uno vale, tiene lo suyo. Pero yo recomendaría eso, un motor gráfico, uno de esos dos, Unity o GameMaker, y verse algún tutorial para saber cómo funciona. vale. Y en este tipo de plataformas o de motores para programar, ¿se puede meter IA? O sea, tú podrías programar usando pues los que has dicho, GameMaker o Unreal o usando Cloud Code, por ejemplo, o Cursor. Se se puede, y yo lo estoy utilizando Ujú, como sabes, pero claro, sí tienes que saber bastante más del código de cómo funciona el motor por dentro. Lo digo porque yo al final lo que estoy atacando es el código fuente. Yo no puedo a día de hoy poner a una IA en la interfaz del motor gráfico y decirle haz cosas. claro. Insisto en él a día de hoy. A día de grabación, casi diciembre de 2025. Sí, eso es. Esto es porque pueden cometer varios errores. En la inteligencia artificial, tú sabes que los modelos los entrenan con una versión del Sí, código y a mí me está ocurriendo mucho en GameMaker Studio 2, en versión actual, que la IA, si crea un fichero de cero, me lo está creando en una versión antigua, entonces se me claro. rompe. Te- ¿Vale? Todo eso tienes que saberlo. También cuando creas un fichero, en en estos motores gráficos hay como un fichero aparte que tiene todos los recursos disponibles, pues si no lo añades ahí, es como que es un fichero invisible. Vale, o sea que de momento no estamos en ese punto de decir, quiero hacer un videojuego que simule el Mario Bros. Y que sea una mezcla entre Mario Bros. Y el Flappy Birds este que saltaba, ¿no? O sea, Sí, con ese prompt no vas a hacer un videojuego hoy en día, ¿no? no, a Vale. día de hoy no. Sí que es verdad que pienso que cada vez estamos más cerca. Tú piensas que hay juegos que se pueden hacer en JavaScript, Ujú, en el ordenador, y quizá, por ejemplo, Claude podría tener una skill la cual accede a un MCP de Nano Banana, por ejemplo, y te genera los dibujos. claro.
es una posibilidad que yo no he explorado de momento, pero también porque hay algunas limitaciones y está bien que empecemos ahora a hablar de esto, porque tú a la hora de desarrollar un videojuego tienes que tener en cuenta muchas fases. Ujú, Y en la fase de desarrollo, pues tienes muchos elementos a desarrollar, como te he dicho, pues los dibujos, la música, la programación. Entonces, en lo que es en el apartado artístico, yo he detectado, te diría 2 o 3 problemas, y para mí el más importante es que si yo le doy una imagen a cualquier IA y le digo: "Quiero que me des el sprite sheet", que se llama, ¿no? ujú, De esta animación, o sea, perdón, de este sprite con una animación corriendo, ujú. no es capaz de hacer lo que es la progresión de correr. No sé si me explico. Sí, sí, o sea, el sprite sheet es como un documento de texto, ¿no? No, No es texto plano? ¿Cómo sería un sprite sheet? O sea, mira, sería, ¿es un vídeo o es un...? esto mejor te lo voy a Vale. enseñar Sí, pero directamente. no compartas porque no estamos preparados en este podcast para compartir pantalla. Así que es mejor que que redactes lo que ves. ¿No te lo puedo mandar y lo añades tú luego? Podemos hacerlo. Mira, lo vamos a poner, ya que lo has dicho, lo ponemos aquí en una esquinita. Así que sin compartir pantalla, si puedes explicar qué es un sprite sheet. Es simplemente una imagen Ujú. que contiene todos los fotogramas de una Ah, animación. vale. Es como si coges un GIF y en vez de ponerlo en unas dimensiones, lo vas extendiendo, ¿no? Como Justo. las imágenes antiguas, ¿no? Cuando ibas a revelar el carrete, que tienes ahí todo. Exacto. Vale, vale, entendido. Sí. Entendido. De hecho, Pues, el formato GIF, GameMaker lo convierte directamente a Sprayseed, o sea, y eso es lo que tú intentas con Nano Banana, por ejemplo, que te genere bueno, el sprite sheet este con las 4 imágenes, por ejemplo, ¿no? Que, sí, vale, pero él lo que haría sería generar una única imagen, ¿no? Con los 4 fotogramas, entre comillas. ¿Y no has probado a generarle 4 imágenes? O sea, en 4 iteraciones que te lo vaya haciendo y tú luego lo juntas. A lo mejor eso podría ir mejor que uno solo. sí, no es mala idea. O sea, tú te refieres a que yo, por ejemplo, el primer frame está iniciando a correr, Ujú. le digo, dame el frame que sería antes Por de poner el ejemplo. siguiente pie en el suelo, ¿no? Por Sí, ejemplo. con prompting que vayas iterando el frame anterior. Entonces quizá con eso mantiene más coherencia y puede hacerlo mejor. Pero Esa la veo muy buena para probar, ¿eh? sí, si no, se me ocurre otra que es tú con Grok con K, el de Twitter, puedes generar vídeos también. Entonces a lo mejor de ahí puedes hacer pantallazos, entre comillas, e ir sacándolo estos spreadsheets o Sí, podría ser. Entonces ese es como un cuello de botella que tenemos hoy en día, ¿no? El hecho de generar las imágenes del videojuego, ¿no? Generar las sí. puertas, los objetos, un árbol, eso es lo complicado, ¿no? Pero solamente si quieres añadir animaciones. Si es Vale. estática, yo ya me he hecho un juego de puzzles Ujú. Vale, o donde sea, lo he hecho muy bien. estática sería para un principiante que quiera iniciarse, sería lo más sencillo, que no tenga, que el movimiento sea realmente falso, ¿no? Que lo que se mueva sea el fondo y Sí, estos efectos. sí, sí, o juegos, por ejemplo, un juego de cartas, donde Ujú. tú, pones las cartas en una mesa, tienen efectos a lo mejor, Sí, pero no hay unas animaciones ahí cl- detrás. claro, efectos de movimiento, ¿no? Pues que las cartas se muevan, pero que sea la misma imagen la que se mueva, no que haya dos. Justo, Vale. justo. O es un juego de puzzles, en mi caso, una novela visual donde aparecen los personajes, avanza el texto, no hay Ujú, mucha animación ahí. Esos son juegos viables ujú. para hacer con IA, de momento. Vale. Sí. ¿Y tema audio? Tema audio, tío, yo llevo tiempo soñando con que haya una IA a la que yo le pida un sonido y me dé exactamente el que quiero. Y sé, porque me lo dijo Nico, que con Eleven Labs quizás se pueda hacer. Ujú, De yo pedir, por ejemplo, un coche derrapando y decirle: ujú. "Quiero que dure medio segundo", y que sea capaz de darme ese sonido.
o disparo de una metralleta, o yo qué sé. Buah, pues ahí hay mundillo, porque por ejemplo veo 3 el de Google, sí que genera sonidos, pero le tienes que decir tú la escena. O sea, tú podrías decir, y de hecho casi podría ser hasta para el sprite sheet este, de decir, genera un coche derrapando que dure un segundo. No sé si haría mucho caso a ese segundo, pero bueno, a lo mejor ahí tienes el sonido del derrape lo tienes y el Ujú. coche derrapando. Pero bueno, puede ser verdad que estamos un poco todavía lejos de con un prompt que te genere audio, que te genere el vídeo, las imágenes y todo como tú quieres adecuado a tu motor de Sí, videojuegos, claro. total. Y una limitación Ujú. que comparten tanto las imágenes como la música, te acabo de dejar tieso, A ver. es que no son capaces de hacer un loop, que tenga coherencia. Ah, sí, que Por esté ejemplo, en bucle todo el rato sonando y que no se oiga un corte, ¿no? eso es, eso es. O en el caso de las imágenes, tú sabes que en un juego 2D tú pones un fondo y luego se va repitiendo. Pues la IA no es capaz de que tenga, conexión, ¿no?, Mm, entre ellos. Y la música igual. Yo he probado ya, por favor, haz una canción que sea un loop, que no sé qué. Siempre tiene un inicio y un final, macho. Y, hostia, pues es muy interesante esto porque, claro, con esto vemos las limitaciones de estos modelos que al final son LLMs, aunque sean de audio, al final es IA generativa, que te Sí, genera audio, texto, imágenes, vídeo, lo que sea. El hecho de la coherencia y de no sé cómo se dice, el hecho de tener la misma consecución de imágenes y que mantenga el estilo, que mantenga el contexto. Eso es complicado en texto, pues en imagen y en audio más claro. sí. Pues ahí es un problema. Pero bueno, a la hora de programar videojuegos con IA, quitando el aspecto visual, que puede ser lo más complicado hoy en día, como por esto que has comentado, el hecho de hacer, por ejemplo, niveles, plataforma, bueno, todo lo que es la lógica, ¿qué tal funciona ahí? O sea, el hecho de Ujú. decir, pues mira, cuando pase esta puerta, quiero que pases a una nueva, no sé cómo se dice, una ventana, una nueva plataforma, A una nueva sala, a ¿no? una Como nueva tú. sala, correcto. Sí. ¿Eso qué tal lo hace? Sí, pues me alegra que lo preguntes porque, claro, hemos empezado por las limitaciones, Claro, pues no hemos empezado por por lo sus puntos bueno. fuertes. Claro, claro. Ahí nosotros pegando palos a la pobre IA, deprimida, pero Sí, es el fin de los programadores de videojuegos. no del todo, no del todo. A ver, Pero todo cuenta. hay que decirlo, la IA para ciertas tareas está siendo extremadamente potente. Ujú, Aparte de como puede ser, la historia, narración, diálogos, evidente, ¿no? En el tema de programación, es que prácticamente todo está siendo capaz de hacerlo, todo lo que yo le estoy pidiendo. O sea, el hecho de las salas, niveles y eso que te comentaba, ¿lo puede hacer bien? No, no esa parte, perdona. Me refiero a programar mecánicas, por Ajá. ejemplo, o programar menús. Eso es lo mejor, porque es lo más tedioso de hacer para cualquier desarrollo de videojuegos. Pero es lo que te digo, programar mecánicas del tipo, quiero que tú le tienes que dar los elementos ya. Le tienes que decir, vale, tengo este objeto, tengo esta sala, lo que sea, ¿no? Quiero un personaje en un entorno 2D Ujú, que sea capaz de saltar, de moverse, que tenga una gravedad X, aceleración X. Tú se lo especificas y es que lo va a hacer prácticamente a la primera. O sea, si no es a la primera, es porque se le ha pirado algo. Y también es tan potente esto porque los videojuegos ya de por sí tienen bugs, mm, tienen errores, tienen glitches, y no pasa nada porque siguen siendo jugables. Entonces, tú puedes desarrollar con IA muy rápido, que aunque haya un pequeño bug, ujú. no va a ser tan significativo como en aplicaciones que hacemos nosotros, que sí que tiene un impacto el resultado. Claro, sí, al final estos videojuegos, un fallo en un videojuego no es lo mismo que un fallo en un sistema en producción con miles de personas o Justo. tampoco pasa nada. Esto es más para divertirse, ¿no? Es un poco la visión que tienes. Quizá para videojuegos profesionales, por ejemplo, un GTA 6 podría hacerse entero con IA. Podría hacerse entero, Ujú. totalmente. La parte de la programación, Sí, de la importante, lógica, ¿no? De sí, la historia.
eso es, pero sí hay que tener cuidado el tema optimización, sin Ujú, duda. Y luego, antes de que se me pase, otra limitación muy fuerte que me he encontrado con la IA, que esto no se podría hacer en un GTA 6, es que no es capaz de crear un nivel que tenga coherencia en un espacio, ¿no? mm, Tanto 2D como 3D. Yo he probado a crear varios niveles a mano, que es como una carretera, y decirle, en base a estos niveles, hazme uno. No es capaz. O sea, pone las paredes al tuntún, mm. Como no que no entra ve, ¿no? No ve el contexto. justo. Entonces, en un GTA 6 tendría que haber de momento, una persona colocando todo, pero lo que es la programación en sí misma, mm, es que te la puedes fundir muy rápido. Mm, Ejemplos que te quiero poner. Bueno, de hecho te voy a dar un ejemplo de el videojuego. Claro, esto no te lo conté al final, pero quiero sacar videojuegos este año vale. y estoy ya terminando uno para sacarlo a principios de 2026. Bueno, exclusivón, chavales. Sí, 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 sí. Ahí vamos, ahí vamos. Entonces, este juego, yo al principio lo hice exclusivamente para móviles, porque era un juego chorra de peleas de coches Ujú, y no me apetecía hacer ni multijugador local, ni los menús, no me apetecía hacer absolutamente nada. Dije, bueno, hago una chorradilla y ya está. Claro, desde que entró la IA en escena, no te miento, ¿eh? En muy poco tiempo, a lo mejor he tardado 10 o 15 veces menos de lo que habría tardado, ujú, claro, he conseguido que un juego móvil pase a ser un juego de sobremesa, ujú. con su soporte para mandos, con su menú, su resolución bien, tal. A este juego de sobremesa le he metido un menú de ajustes, pero pulido, lleno de opciones y en un momento. Algo que tardas. Yo, Claro, por lo menos, la última vez que me tocó hacer un menú que fue bastante cutre, tardé una semana. claro, para los permisos y todo eso es un rollo del menú también si quieres de ajustes de el mando, teclas, o sea, si te vas Eso a ese es. tipo de ajustes, programar eso es bastante tedioso. Sí, eso es. O, por ejemplo, en ninguno de mis videojuegos se me ocurrió poner una opción para eliminar datos Ajá. de distintas secciones. Dije, bueno, Claude, que es mi esclavo, se me ha ocurrido hacer esto, quiero poder borrar de forma separada pues los datos de esto, de esto, de esto, prácticamente a la primera, en un momento. Algo que tardarías bastante más. Y la verdad que estamos hablando de Cloud Code, que no es una herramienta exclusiva para programar videojuegos. O sea, es una herramienta para programar, pero de videojuegos sabe lo que hay en Internet. O sea, con Sí, mucho refinamiento y con, pues, con las skills que han añadido o MCPs o tal, podrías llegar incluso a niveles de generar lo que hemos dicho antes, los sprites, esos podrías crearte un una skill o un sí, script que haga eso. sí, eso es. O sea, Eso es. Yo intento ir refinándolo por lo que te he dicho de que las versiones de código pues se equivoca y tal, Ujú, pero el resultado es sorprendente. ¿Qué más te cuento de este proyecto? Al ser un juego de sobremesa, ya no hace falta que sea un jugador, sino que puede ser multijugador. claro, en el mismo ordenador pueden jugar dos personas. Exacto, y hasta 4. Yo le metí 4 Cuatro. directamente, ¿sabes? Y que estarían ahí con el teclado ahí, con todos en el teclado. ¿Cómo jugarían cuatro ahí? No, te enchufas mandos. Ah, claro. Ujú. Claro, tú te enchufas mandos y hasta 4 personas. Oh, qué bueno. Sí, sí, y te subo más la apuesta. Bueno, es que te la puedo subir varias veces porque he hecho muchas cosas, ¿Qué más? pero le he metido online al juego. Eso es un paso muy grande para un videojuego. Sí, sí, sí. Y, Obviamente, tampoco quiero hacer falsas ilusiones a nadie. Yo ya sé cómo hacer un videojuego online. O ujú, sea, puse el ejemplo de Chichinabo, del Bowser este, pero ese fue mi primer intento. Pero luego, pues hice un prototipo en Unity, hice un jueguillo de disparos, estuve peleándome mucho con ello, hice un Smash Bros. Online también, ujú, una a mi manera. Entonces, cuando yo llegué aquí, sabía lo que había que hacer. Y si la IA se equivoca, sé cómo corregirle. claro. ¿Vale? Hay cosas que no son coser y cantar, como puede ser el tema del online, pero yo, como digo, el tema de los menús, la transición de móvil a sobremesa,
He metido como un modo, lo he llamado modo exhibición, pero será un modo misiones y también fue casi one shot. Es que Qué no bueno. le cuesta nada hacer menús a la IA. Que- Es increíble. Y además, una cosa que quiero recalcar que has dicho muy buena, que es que tú sabes hacerlo. O sea, Mm, un videojuego hoy en día lo puede hacer cualquier persona. Eso sí, ahí estamos de acuerdo y te puedes hacer un videojuego multiplataforma y lo que quieras. Pero para si se lo vas a enseñar a tus amigos, no pasa nada, puedes jugar con ellos online, va a ir de locos. Pero si ya lo quieres publicar con gente de verdad que no son tus amigos y que pueden intentar romperlo y hackearte y ver tus contraseñas, pues ahí ya no. Ahí ya Cloud Code no vale. O sea, ahí ya no lo claro, puedes hacer únicamente así. eso es, Y eso cuando, es. claro, y cuando tengas también, ojalá, 100.000 personas, pues a ver cómo escala eso. Porque, Mm, ¿qué les metes a todos? En un servidor, tienes que alquilar servidores, el juego es gratis, entonces metes publicidad para ganar dinero o cómo lo haces. O sea, ahí claro. hay... Sí, sí, sí. También cosas que parecen muy simples, pero sincronizar el juego, todo eso ha habido mucho trabajo manual. Ujú. El tema del servidor, por cierto, al final lo he descartado porque no creo que se me vayan los costes, pero he hecho que un jugador sea host y el resto se conecte a él y ya Bueno, está. así funcionan los Call of Duty y estos Sí. videojuegos de... Muy bien, entonces, ¿eso cómo funciona? ¿Uno crea una sala con un ID y esa persona se conecta o cómo lo hacen? ¿Cómo puedo jugar yo contigo, por ejemplo? Mm. Pues no lo he hecho con ID de sala porque me obliga a tener un backend que genera el ID y tal. Claro. Es con tema de IP. Ah, vale. Ujú. Sí. A ver, está hecho para jugar con amigos. Yo entiendo que te puedo. Bueno, Bueno, realmente siempre que hago las pruebas es con Amachi, no sé si lo conoces. sí, sí, sí. Con eso tú te creas una IP común con tus amigos y puedes jugar y no expones tu IP. O sea, que no creo que tus amigos te jodan la vida, ¿no? Pero Mm. puede pasar. Sí, bueno, la Machi es como un no DNS de estos, ¿no? Que lo que hacen es ocultar tu IP y darte una URL. Sí, está viendo que es como una VPN más bien, algo Hmm. así. Como que Vale, estás en la misma red, de alguna manera. sí. Entonces, claro, puedes jugar con ellos y es fácil compartir ese enlace de unión. De hecho, podrías... bueno, sí, es una manera muy buena, ¿no? Me parece buena idea. Y eso escala al infinito, porque En fin, al sí, sí. final tu ordenador es el que soporta las conexiones. Eso es. A ver, yo sí veo que el juego funciona, que no creo porque es muy sencillito, pero si funciona igual, pues bueno, pues puedo invertir en servidores, pero de momento no está Bueno, en mis planes. para eso es la IA, ¿no? Para empezar de poquito y si explota, pues ya mete recursos, incluso profesionales. O sea, Sí. si de repente tuvieras 1.000.000 de personas, pues es un poco complicado que lo llevaras tú solo, pero bueno, Mm. oye, genial ahí, tío. Sí, sí, sí. Bueno, me gustaría hablar un poquito sobre algún tema que hace poco ha salido Google con una manera de crear videojuegos que era on the fly. ¿Qué es eso? Tú tienes un mundo Ujú, donde a medida que te vas moviendo por ese mundo, el videojuego se va generando en tiempo real. ujú. Algo estilo Minecraft, pero bueno, Minecraft realmente es un mundo generado que se te va mostrando poco a poco. Pero lo Sí. que propone Google es que por IA tú puedas como replicar el mundo y de manera generativa se va creando. Me gustaría preguntarte cuál es tu visión ahí, si crees que ese es el futuro de los videojuegos, que cada uno se vaya desarrollando y creando su videojuego a medida que va jugando. Ujú. Mm, es un Porque eso ah, acabaría, o sea, no acabaría, pero eh, pondría en trabas a todos los videojuegos que ya existen. Porque, por ejemplo, sí. yo pongo el ejemplo de las películas. Se dice mucho que en un futuro las películas te vas a generar tus pelis y tal. Entonces, claro, los estudios de grabación, los estudios, todo eso pues va a temblar un poco. Entonces yo creo que los videojuegos puede ser que haya un movimiento parecido donde puedan coexistir un GTA 6 que es estático para todos con el juego de Hasu 14 que lo usamos los amigos y él ha puesto que funcione en una isla desierta, por ejemplo. Ujú. Ujú. A ver, es tema interesante. Aquí podría entrar el arte que son los videojuegos, ¿no? De que al final es alguien hace una obra
la comparte con otros, ¿no? Y genera sensaciones en otros, ¿no? Ujú. Pero yo aquí te voy a dar un punto de vista que igual choca un poco con todo eso, pero mm, bueno, no sé si alguien estará de acuerdo conmigo, pero a día de hoy existen los mods en los videojuegos donde tú puedes hacer lo que tú quieras. O sea, Sí, tú puedes coger el GTA V y hacer tu GTA, si sí, quieres. meter coches de policía de Guardia Civil de España, por ejemplo, eso lo hacen mucho y Eso es. Yo lo que veo es que, o sea, la gente juega mods por, bueno, por pasar el rato, pero casi siempre tiende a la obra original. La obra original tiene un algo, no sé lo que es, que le das más valor que aquello que es totalmente customizable. ujú, Como que la obra original es canon y el mod es, no, es Dragon Ball GT, ¿no? Entonces, no sé qué pasará, o sea, probablemente haya mucha gente que se haga sus películas. Por ejemplo, yo veo muy viable que unos padres tengan un generador de películas para sus hijos. ujú, Oh, pues yo quiero una serie que les transmita no sé qué valores a mis hijos, pues lo generas, ¿no? Eso sí lo veo, pero una persona viendo películas autogeneradas, también se pierde mucho el factor social, que al final tú cuando vas a ver una película que existe y que está ahí para todos, todos compartís esa película, pero ver tú constantemente algo solo para ti, ujú. no sé hasta qué punto puede enganchar eso. O sea, tendrá valor, yo creo. También enfocado a videojuegos. Sí. Puede estar guay, coger yo un juego de Crash y hacerme yo una aventura y disfrutármela, ¿no? Pero el día que salga un juego de Crash nuevo, para mí va a tener más valor. Ujú. Me gusta el punto y de hecho pueden existir las dos. O sea, pueden haber Sí, sí, juegos, sí. o sea, puede haber una manera de crear de tus juegos y otra de jugar juegos que existen. Pero mira, según lo contaba, se me ocurría una idea de negocio Pero bueno, buenísima que es, tú imagínate, esto ya es cuñadeo, ¿eh? Tú imagínate una cadena de cines, pongamos Yelmo Cines, por ejemplo, ujú, que una vez al mes hacen el Día de la IA. ¿Y qué es el ujú, Día de la IA? Es una película que solo se puede ver en ese momento porque es generada por IA y que las personas que estén en la sala la van a disfrutar. Y puede ser una común para todas las salas o para esa sola sala. ¿Qué opinas ujú. de eso? Y con eso lo podrías hacer incluso todos los meses o todas las semanas, como pelis únicas que hoy en día es complicado hacer porque lleva mucho coste y tienen que venderlo. ¿Cómo lo ves eso? Se me Sí, acaba de sí. ocurrir ahora de cuñadeo máximo, pero ¿qué Pues, te o parece sea, esa tontería? pues, potencial respecto a lo exclusivo que es, Ujú. tiene. De que tú digas, hostia, voy a ver una peli que no va a ver nadie. ¿Tú pagarías? A lo mejor alguna vez. Ujú. A ver qué hay, desde luego. Lo único que, o sea, ¿hasta dónde puede llegar eso? O sea, ese tipo de entretenimiento donde tú ves una película y Única en una el mundo. claro, pero luego no puedes compartir lo que te ha gustado de esa película con nadie, no hay Sí, nada en Internet, con los compañeros de tu sala. no hay merchandising tampoco. A ver, eso daría poca pasta, pero tú piensas que una película no sé cuánto puede valer producirla. Me lo invento, 5 millones de euros. Pero esto te puede valer, no sé, 5.000 euros y eso o menos, o más, no sé, pon 10.000 euros. Me parece mucho. Y tú eso lo estás poniendo en todas en todas las salas de cine de España a la vez. Tendrías un retorno instantáneo, Sí, por ejemplo. en verdad sí. Y luego puedes hacer movidas, en plan, como continuar esa serie, o sea, hacer como una saga, casi como una serie. Claro, pero si es algo que no lleva ninguna dirección, Claro. mm, O sea, claro, yo lo veo más como una especie de serie, de saga, algo como un Harry Potter de la IA que tú, o sea, que tenga un sentido, pero ujú, claro, habría que ver cómo ver las anteriores, porque claro, si tú no te puedes unir en la cuarta temporada, tendrías que claro, ver las anteriores. sí, sí.
Pero bueno, esto es un cuñadeo tonto que se me ha ocurrido que oye. No, pero es buena. Lo mismo puedes hacer con videojuegos. Ujú, No sé si tú lo sabes, esto ya por hablar de algo que está pasando en la industria. Hay una tendencia bastante negativa que es de, yo creo un juego que está en la nube, juegas y cuando deja de generarme beneficio, tiro el juego. ujú, ¿Qué ocurre? Ese juego ya nadie lo puede jugar nunca más. ujú. Sería muy similar a lo que tú pones de las películas. Ese juego, de hecho, se podría abrir hasta un mercado negro ahí de tráfico de juegos. Estoy de acuerdo. Pero bueno, a ver, eso es una manera de hacerlo exclusivo. Y a mí me gusta mucho, no sé si conoces a Neil Ojeda, supongo que la audiencia alguna habrá Sí. escuchado hablar de él. Es un youtuber que ahora tiene una marca que se llama Milkshakes, que hacen como, lo llaman drops, pero eso quiere decir como una venta durante un tiempo determinado de un producto. Entonces, pues, por ejemplo, han vendido eh, mm, como cuadros de obras, obras de cuadros firmadas. Bueno, han vendido muchas chorradas. Ujú, Y lo que han hecho últimamente es vender cosas hechas por IA, pero que realmente luego han hecho como un juego de palabras y que no era hecho por IA, era por una chica que se llamaba IA, no sé qué, bueno, ujú. tonterías, ¿no? Pero son cosas que duran un tiempo determinado, tienen Vale. una limitación y se venden por precio bastante caro. Entonces ahí se Sí. genera como una especie de burbuja o de, sí, de burbuja donde el valor apreciado es mucho mayor que el valor que has pagado, porque a lo mejor has pagado 20 euros por un billete de 5 euros firmado por cualquiera, pero claro, hay uno en el mundo. Entonces, por ahí es donde voy yo con el tema de los videojuegos y de las películas, de que si esto fuera algo súper exclusivo, que tenga sentido, que no sea generar ahí cuatro prompts y que pueda perdurar en el tiempo, no sé cómo, no sé si tendría sentido que se volviera a emitir o algo, pero que sea como muy exclusivo, creo que podría alguien llegar a monetizar ese tipo de contenido. Claro, pero te estás dejando un detalle, Ujú. que es que una vez que ha terminado la peli o una vez que han quitado el juego, ya no hay forma de acceder a él. O No. sea, un billete firmado por no sé quién, tú lo tienes físicamente. O mira las criptomonedas, que hay gente que dice, eso no es nada. A ver, está en la blockchain, en un sitio está. Ujú. Pero un videojuego que está en la nube y lo matan, no es accesible ya de ninguna manera. Claro, claro, Eh, ahí ese es el tema. claro, y eso, hay tanta polémica con esto porque los videojuegos hay una gran tendencia de que se considera arte, que esto también entra en conflicto con utilizar IA. Claro. ¿Tú qué opinas de eso? Para mí, el videojuego en sí puede que no sea arte, sino tanto como las animaciones, la manera de comunicarse de los personajes, pero lo que es el videojuego de, me lo invento, un GTA. Para Ujú, mí, el arte no está en el juego en sí en GTA, sino en todo lo que envuelve el GTA. Pues los personajes, pues que sea multijugador, que puedas crearte tu historia, etcétera. Entonces, yo creo que se llame arte o no, una IA puede crear arte. ujú, ¿Vale? O sea, esa es una opinión, porque al final, jolín, tú vas a un museo y hay un cubo de basura con arena en el suelo y dicen esto es arte. Vale, oye, genial, estupendo y es una obra de arte. ujú. Pero el arte es muy subjetivo, ¿me Sí, entiendes? Entonces, mm, no sé, yo creo que la IA puede generar arte, otra cosa es que te guste más o menos, pero lo que es el concepto en sí, al final el arte como concepto se lo atribuyen las personas. No, sí. una cosa no es arte por definición, sino es como las personas lo perciben. Por eso un cubo de basura con arena en un, en un museo, por algunas personas es catalogado como arte. Ujú. ¿Tú qué opinas? ¿No crees que el arte, influye que tenga un componente humano de quién ha hecho ese arte? Tú al final Eh, tienes que saber qué quiere transmitir, ¿no? De alguna sí, manera.
puede ser, pero yo me viene a la cabeza el cuadro de de Homer Simpson de La Dignidad, que era como una patata frita. Bueno, pues eso, para ellos es arte, yo lo veo y a mí no me simboliza nada, pero ellos dicen: "Pues mira, este es el renacimiento de no". Bueno, pues vale, oye, Mm, genial, estupendo. O sea, yo no estoy posicionado ahí en que el arte es únicamente humano ni únicamente hecho por Leonardo da Vinci. O sea, creo que va más allá y que al final el arte es un concepto que es lo que la gente perciba como arte. Si yo percibo como arte un código de Claude Code de mi videojuego, pues es arte. Dime tú que no. bueno, es un punto de vista interesante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú crees que la IA, por ejemplo, un nano banana, puede generar arte? Para mí no. Para mí para mí el arte tiene que tener ese componente humano porque, o sea, la IA puede generar cosas bonitas y espectaculares, sí, pero tiene que tener ese algo, Ujú, ese sentimiento, ese no sé. Sobre si los videojuegos son arte o no, yo creo que son un medio para hacer arte, ¿no? ujú, Puede haber Roblox, que es absurdo, y puedes hacer luego, Shadow of the Colossus, que me lo estoy jugando ahora. Y y también pienso que los videojuegos transmiten un arte muy único, que es la experiencia que te hacen vivir. Que eso quizá es algo más abstracto, pero mira, por ejemplo, Shadow of the Colossus es un videojuego donde tú eres un tío que está en un lugar vacío, bueno, vacío, a ver, son montañas, son puentes, y tú lo que tienes que hacer es ir con tu caballo, encontrar a un coloso, que es un gigante, que son bastante espectaculares, todos los que llevo 4 o 5. Y luego la batalla contra ellos es deducir cuáles son sus puntos débiles para matarlos, ¿no? Pues el primero, por ejemplo, tienes que colgarte en su pierna y ya puedes subir y luego le matas en la cabeza. Bueno, para mí todo eso, ese sentimiento de inmensidad que te transmite de lo pequeñito que eres, que estás en un mundo enorme, hay bichos enormes, esa experiencia solo la puede transmitir un videojuego. Bueno, posiblemente si haces un cuadro con una ujú, escena, te lo puede transmitir. Y eso es lo que yo pienso que tiene que tener detrás una mente pensante que diga: "Quiero transmitir esto", y una vez lo transmite, genera arte, ¿no? mm. Es un poco el punto de vista que yo tengo. ¿Y sabes quién es el autor de ese videojuego? No, no sé cómo se llama. Vale, ¿te imaginas? Vale, ¿te imaginas que el autor de ese videojuego es Cloud Code? ¿Ya no te transmitiría ese arte? Sería espectacular, o sea, es buen planteamiento, ¿eh? Claro, porque, o sea, es por lo que digo, que el arte al final es algo que las personas bueno, no sé cómo expresarlo, pero es un concepto. Entonces, si yo Ujú. te digo que ese cuadro ha sido creado por una persona que estaba súper enferma y eran los últimos días de vida, tal, dices, Buah, esto es la leche, tengo que jugarlo. Pero si te digo que es Cloud de Code, el juego es, imagínate, el mismo, Sí. según tu visión ya no sería arte. A ver, realmente, en cuanto me lo has dicho, lo primero que he pensado es, si lo ha hecho Claude Code es porque alguien se lo ha dicho, Correcto. porque alguien ha querido plasmar esa visión. De hecho, hoy en día sí, pero en 10 años a lo mejor no. No O hay sea una que persona que ha decidido, ujú, quiero que hagas un juego así, sino Cloud Code está en bucle funcionando claro. y le has dicho, hace un videojuego. Buah, qué Ha sido rotura de buena esa, ¿eh? rotura de esquemas, tío. Ha sido muy Realmente buena. Mira, es un sí. caso muy bueno. Tú te vas a un museo y tú ves ahí los cuadros y dices, ¡guau, qué buena la Revolución Francesa! Aquí la Gioconda, ¡guau, buenísimo! Y al lado ves uno y dices, ¡joder, este qué bueno! Es un caballo así. Y no pone autor. Y tú dices, ¡joder, qué bueno! Pero el autor es Nano Banana. Claro, claro. Es que si no Entonces lo te la comes con sabes patatas y dices, me encanta este cuadro. sí. Por eso,
O sea, yo creo que nos tenemos, y esto ya es o sea, es a nivel personal opinión, creo que debemos sacarnos un poco la cabeza de solo lo humano es válido, la IA no hace arte. Quizá, igual que para la palabra inteligencia, ¿no? Inteligencia, razonamiento, arte, estas cosas, quizá hay que pensar en, no en redefinir las palabras, pero en abrir un poco de, oye, la IA es inteligente, la IA razona, la IA hace arte, porque quizá en los conceptos que tenemos hoy en día, ninguna de esas tres lo hace. Ujú. Pero la percepción es que sí. O sea, la percepción es que la IA es Correcto. inteligente, que Sí. razona y que hace arte, pero no a nivel semántico sí, pero a nivel conceptual quizá no, porque o sea, una IA es que no es inteligente, o sea, no, ni Ujú. razona, simplemente pues ya sabemos cómo funciona de repetir tokens, patrones, etcétera. Sí. Entonces, yo en ese caso, la verdad que ha sido una reflexión muy potente y me gustaría que la audiencia también lo pensara, Ujú. pero yo creo que ahora nos choca un poco el hecho de que una IA haga arte, pero en un futuro será muy normal tener un TikTok, bueno, ya casi lo es, y tener vídeos generados por IA. O sea, ya casi en TikTok en un 50% son memes de entrevistas o de un bebé hablando. Eso es. Y también para la audiencia quiero decir que lo planteen de la misma forma que lo hemos planteado aquí de, tú te encuentras una obra de arte, Ujú, que para mí es Shadow of the Colossus lo que yo he jugado, sí. y de repente te enteras que es IA. Tú no lo sabías de ninguna manera. Te encuentras ese juego y lo ha hecho la IA. Es realmente un debate, ¿eh? Por lo Claro, menos. me importaría que mi juego favorito no haya sido creado por Kiyosaki Nakamura y se haya creado por Cloud Code 100%, Sí, sí. pues perdería a lo mejor la esencia, ¿no? Es como leer un texto. Tú cuando lees un libro, si está escrito por fulanito, dices, vale, genial, pero si pone hecho por ChatGPT, es que seguramente ni te lo leas. Mm. O sea, muy complicado. Y eso ahora, ¿eh? Yo digo a día de hoy, a lo mejor en 20 años es algo tan normalizado que hasta preferimos que la IA haga el texto y haga los audios y las canciones y todo. Pero hoy Ujú. en día, ya veremos cómo envejece este podcast, creo Sí. que tenemos esa reticencia a hecho por IA Mm. todavía. Y yo te quiero hacer una pregunta, Ujú, eh, sobre algo que ha rondado mi cabeza varias veces. Antiguamente, hubo una burbuja con el mundo de los videojuegos, porque hacer videojuegos se volvió algo muy fácil. Entonces, las empresas sacaban y sacaban y sacaban juegos, la mayoría eran malísimos y al final, explotó la burbuja y la gente dejó de comprar juegos. De hecho, no sé si lo sabes, el juego de ET de Atari ujú. está enterrado en un desierto. O sea, porque tenían, millones de copias o no sé cuántas Sí, eran y no se vendían. y no se vendían y las enterraron allí, y es verdad. Entonces, yo le doy muchas vueltas a esto porque creo que con la inteligencia artificial, tanto en hacer vídeos, TikToks y tal, como videojuegos y demás, incluso música, tengo un poco ese miedo de que ocurra lo mismo, de que haya muchísimo, muchísimo contenido, que la gente se sature o que todo suene igual. También tengo Mm. la duda de si los modelos de IA los entrenan sobre contenido hecho por IA, si va a ir empeorando la performance con el tiempo. ¿Tú qué opinas respecto a todo eso? Pues me ha gustado mucho cómo has empezado porque siempre la IA se asocia a la burbuja de las .com, de Internet, de los años 2000 y nunca lo había oído asociar o relacionar con la burbuja de los videojuegos. De hecho, si te soy sincero, ni la conocía Pues, y veo muchas semejanzas. Por lo que has dicho de que hacer videojuegos pues empezó a ser más sencillo que antes y ahora pues hacer programación, hacer imágenes, hacer vídeos es más fácil que antes. Mm, Quizá la industria de crear imágenes y de crear vídeos no es la misma industria que crear videojuegos, por lo tanto, la burbuja por ahí no vendría, ujú, pero la programación quizás sí, porque la industria de la programación involucra a todas las industrias, bueno, prácticamente todas las industrias existentes. O sea, todo el mundo tiene algo que es inteligente o que tiene un microprocesador o lo que sea. ujú. Entonces,
sobre si tenemos burbuja hoy en día de la IA, yo digo que no. ¿Y a futuro? Yo ahora mismo creo que estamos en un punto donde la IA no es como las .com y no es como la burbuja de los videojuegos, porque sí que se ven ampliadas las capacidades. O sea, Mm, tienes lo de antes, pero más rápido, más barato y más eficiente. Otra cosa son las valoraciones que se dan algunas empresas de miles de millones porque creen que en un futuro va a ser. Entonces, a tu pregunta de ¿en el futuro va a haber burbuja o estamos entrando en una burbuja? Yo creo que sí. O mm, sea, creo que ahora mismo no hay burbuja. Los resultados de las empresas están siendo positivos, pero la inversión que está habiendo, o sea, siempre que se invierte en una empresa es porque tú crees que en un futuro va a ir mejor. O sea, por eso inviertes en el presente. Entonces, ese es el problema, que yo creo que sí que se puede estar gestando porque tú y yo somos programadores, vemos que tiene esto mucho potencial, vemos que las empresas lo están usando, pero a un ritmo más lento sí, de las inversiones. O sea, hay inversiones de miles de millones de euros que no sé si se van a llegar a recuperar. Entonces yo creo que sí que se está gestando una burbuja. Creo que ahora todavía no, porque estamos en una etapa muy temprana y queda ujú, mucho por descubrir, pero creo que se están creando unas expectativas que no se van a cumplir. ujú, O sea, que mi opinión es que no hay burbuja ahora, pero cuidadito que puede que venga. total. Yo lo veo así y cada vez lo veo más porque, bueno, vemos también el nivel de los LLMs, como en el último año la velocidad o sea, la curva, ¿no? De cómo fue de un GPT 3.5 al GPT 5, por ejemplo, o de un Sonnet 3.5 al Sonnet 4.5, de estar aquí a estar 100 puntos por encima. Pero es que ahora vamos de 10 puntos en 10 puntos. Entonces, Sí, no es que vayamos más lentos, es que hemos ido muy rápido, pero mm, las inversiones también han bajado, por supuesto, pero se siguen viendo múltiplos de billions que creo que están un poco fuera de mercado. sí, total. Entonces, bueno, no supongo que coincides conmigo ahí, pero tú crees, ahora volviendo a los videojuegos, ¿crees que la IA va a involucrar a lo mejor en una futura o en una posible burbuja de videojuegos? Yo lo veo posible. Yo lo veo bastante posible. Tú piensas que a día de hoy ya Steam, Ujú, la plataforma principal de videojuegos en PC, ya se está saturando de juegos malos. No tengo cifras, no había pensado que iba a hablar de esto, pero al año están saliendo bastantes juegos ujú, que solo generan ruido. ruido. Mm. Entonces, si tú fueras capaz de, con unos cuantos prompts, en 2 o 3 tardes, hacerte un juego completo y publicarlo, es que sería exponencial la subida de este número de juegos. ¿Tú crees que llegará ese momento? Sí, 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 sí. Sí, 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 vamos. Ya ¿Sería, está. Dime. ¿Sería el final de los videojuegos ese momento? Es una buena pregunta. Y yo creo que lo que va a marcar la diferencia es si la persona que hay detrás, es reconocida o no. O sea, un estudio que Electronic Arts, por ejemplo, decida hacer juegos con IA y saque 20 juegos al año. Justo. Bueno, Electronic Arts no tiene mucha buena fama, Bueno, yo pero lo conozco por el FIFA, ahora no, es que no sé ni ahora quién está. Pues Blizzard, por ejemplo, puede ser guay ese. tampoco. Tampoco. Hideo Kojima mejor. Que con Blizzard hubo escándalos de, bueno, no sé si puedo decir la ¿Y palabra. Activision también está en Dev? Muy relacionadas, sí, también. Rockstar. Rockstar está a tope. Perfecto. Pues imagínate Rockstar que decide sacar 20 videojuegos al año. Yo creo que eso es lo que marcaría. A ver, si sacas 200 al año, igual se Bueno, pasa un poco, ¿no? sí, pero bueno, igual siendo Rockstar puede venderlos. Mm. Creo que eso va a marcar la diferencia, porque ¿qué vas a jugar? O No te sea, da cuando hay tiempo. tantísimos juegos, un juego de Rockstar, un juego de Manolete, es que Claro. Que, es bueno, los indie y todo esto también tienen su mercado, ¿no? Los juegos indie que no son súper populares.
Sí, pero siempre tienen ese sale un juego y, como te decía antes, como que es especial, es algo único, ¿no? Ya. Pero si tú ahora sacas Stardew Valley, por ejemplo, que lo petó muy fuerte, ¿Qué juego es ese? es un juego de granjas que lo hizo un tío solo, creo que estuvo 7 años o así haciéndolo y, o sea, revolucionó el género de los juegos de granja. Entonces, ¿qué pasa si sale un Stardew Valley y al mes tienes otros 100 y a los 2 meses tienes otros 10.000? Se reparte la tostada y entonces ese ya no ganaría tanto, Sí, supongo. es el problema que veo. Pero claro, un GTA 7 solo va a haber un GTA 7. A ver, sí que va a haber copias, pero tú sabes que el de Rockstar es el bueno. Sí. Eso pasa mucho con los Pokémon, ¿no? Que siempre se han sacado como mundos paralelos y tal, y sí que hay comunidad, pero al final el Pokémon rojo es el Pokémon rojo, ¿no? Justo. Lo de los mods que hablábamos al principio, Mm. lo veo así. Joder, oye, genial la verdad conversación. Vamos a ir terminando el podcast. Me gustaría, hay una pregunta que estoy haciendo últimamente en los podcasts. Hoy sale un poco de ojo, pero Ujú, eh, me gusta siempre que la gente se dé propaganda, ¿no? Y diga cómo puede contactar contigo y tal. Yo sé que tienes un canal de YouTube, ¿vale? ujú. ¿Qué subes en el canal? ¿O qué haces en el Mm, canal? a ver, ha tenido varias épocas. Ujú. Al principio subía sketches, que ya no hay prácticamente ninguno. Bueno, sí hay algunos. Sí, yo he visto alguno. Sí, Muy graciosos. sí. Luego, hay gameplays, Sí. tanto gameplays casuales como series basadas en un videojuego entero. Y luego también hay speedruns. Ujú, He estado un tiempo y en parte sigo compitiendo por ujú. speedruns de récords Bueno, nacionales. ¿qué es un speedrun? Para así en Ah, pocas palabras, para la gente que no sepa. sí, un speedrun es completar un videojuego o una sección de un videojuego lo más rápido que puedas. Vale. Entonces, he estado compitiendo por récords nacionales, sobre todo en juegos de Crash, Uy, ujú. y a ver, me quedan algunos por hacer. No sé si los haré tarde o temprano, porque ahora estoy más focus en los videojuegos. Y luego sí que intenté subir vídeos hablando sobre historias de videojuegos, como la que te he contado del ET, Sí. pues otras historias. ¿Qué es lo que voy a subir ahora? O lo que a mí me gustaría, subir mis progresos con los videojuegos. Justo te iba a proponer eso, porque es que, tío, todo lo que me has contado, me encantaría ver en un vídeo cómo haces un videojuego y cómo vas Mm, tú. No, no tutorial, pero contando tu vida de cómo claro, hacer un videojuego desde cero. Y en 10 minutos que tengas ahí una plataforma. sí, sí, sí. Eso Pues molaría. quiero hacer eso, sobre todo porque el los contenidos que estaba haciendo hasta ahora llevaban todos muchísimo trabajo. Mm. Los sketches era guionización, juntarte con la gente para grabar, no sé qué. Los speedruns era mucho entrenamiento, y yo ahora lo que quiero es que el canal sea una representación de lo que hago. Es lo Y que mejor, lo más gustarme, natural y lo que más a largo plazo te va a servir, yo creo. sí. Y ya aprovecho para decir, también esta decisión, parte de que me anime fue de un consejo que tú me diste, que fue Oh, de: "Tío, tú lánzate, no tienes que claro, preparar tanto las cosas, adelante". 100%. Y por eso estamos aquí en el episodio 6 del podcast, que no sé cuánta gente estará viendo o va a verlo, pero bueno, ojalá Sí, sí. muchos, tío. Yo quería proponerte, que esto es lo que proponemos con todos los invitados, una palabra secreta para que la gente que vaya a tu canal o vaya a LinkedIn o lo que sea y te contacte diga, pues en vez de decir, oye, vengo del podcast de la escuela de IA, pues que diga, oye, pues mira, Charizard. Entonces ya sabemos que vienen de aquí y sabemos que no es un bot, porque es que LinkedIn, YouTube, Ah, WhatsApp está lleno de bots. Entonces, como no queremos que sean oh, bots, queremos que sean personas, que yo tengo una palabra secreta que es tortilla de patatas. ¿Qué ya palabra sé qué es secreta, eso. qué palabra secreta te molaría a ti tener para nuestra audiencia que vaya a ti y diga, hey, pues eso, Charizard? Entonces así también sabemos que ha escuchado el episodio y bueno, pues Sí, la mola, ¿no? tengo. Iba a ser pericote. Pericote, perfecto. Pues todos al canal de Hasu a spamearle de pericotes. Ahí, ahí.
Pues nada, tío, oye, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Se me ha pasado volando, ha sido una conversación súper entretenida, la verdad, y he aprendido mucho porque no tenía ni idea de esto. Pues me alegro, tío, me alegro. Yo también he disfrutado mucho, gracias por invitarme. Nada, gracias a ti y espero que en la segunda temporada tenerte por aquí contando tus éxitos del nuevo Ojalá, videojuego que estás planeando. ojalá, chaval, ojalá. Tío, pues muchas gracias. Venga, tío, Gracias muchas a todos gracias. por escuchar hasta aquí y nos vemos en la siguiente. Chao.